Andrea Gastrón, yo soy la directora del proyecto sobre las esculturas y la justicia y estoy acá para contarles una historia. ¿Por qué las esculturas y la justicia? Bueno, esta película nació de otra película, que fue una película que nunca se hizo. Yo en ese momento era más joven y estaba investigando sobre las mujeres juezas en la Argentina, y ahí me di cuenta de que muchas de las pioneras ya estaban muy viejitas y yo tenía ganas de documentar, de filmar a esas mujeres que habían sido pioneras, que habían sido las primeras juezas en la Argentina, que no bastaba con leer sus palabras, sino que yo quería en realidad recoger sus propios testimonios, tener sus propias voces guardadas, que eso me parecía que era un documento interesante. Esta película que nunca se hizo iba a empezar con una imagen que era las escalinatas del Palacio de los Tribunales, y cuando imaginábamos esta escena, al fondo de esa escalera larga, alta, estaba esa estatua que a mí siempre me pareció bastante tenebrosa, la Justicia de Irurtia. Es negra, de bronce, muy oscura. Y yo recordé en ese momento una historia que a mí me contó hace muchos años una profesora de esta facultad. Yo era alumna, y ella nos contó una historia que decía que en realidad esa justicia estaba allí por un error. Mi nombre es Michelle, soy parte del proyecto de investigación que se titula Cinceles y martillos, balanzas y espadas. Estudiamos las representaciones escultóricas de la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que está a cargo de Andrea Gastrón, que pertenece al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA. En este primer proyecto analizamos la escultura de Irurtia, que se encuentra en el Palacio de Justicia. Fue como para mí el proyecto faro de todos los demás proyectos, porque ilustró los distintos aspectos a tener en cuenta para todos los demás proyectos que vinieron. Lo que tiene de novedoso es que además de las técnicas básicas de las ciencias sociales, como el análisis documental y las entrevistas, en esta clase de investigación también tenemos en cuenta las observaciones artísticas. De modo que lo que hacemos es analizar una escultura y a partir de ella empezamos a encontrar los distintos signos o símbolos que hay ocultos. Específicamente esta escultura, la de Irurtia, encontramos que no responde a los atributos típicos de la justicia, ya que no tiene ni la balanza, ni la espada, ni los ojos vendados, sino que tiene toda una simbología que es completamente distinta. En un principio esta investigación surgió en base a un error. Se creía que respondía a un muerto, pero luego se desentrañó y se llegó a la conclusión de que los distintos signos tienen que ver con la masonería. Elementos que nos llamó un poco la atención. En realidad, el emplazamiento de la justicia de Irurtia en los tribunales fue posterior a la muerte, a la propia muerte del escultor,
En verdad estaban los moldes y sus discípulos son los que trabajan a partir de los moldes de yeso que había dejado el escultor, y el emplazamiento fue en el año 1959 en los tribunales. Lo cierto es que allí antes había otra estatua que era un busto de San Martín que se traslada al cuarto piso, donde está actualmente, donde se reúne la Corte Suprema, ¿no? Y este es un rasgo que también nos llamó la atención. No es fácil desplazar un busto de San Martín de ningún lado, ¿no? En la Argentina por lo menos no es fácil. Imagínate la situación en 1955, cuando en el Palacio de Justicia de Buenos Aires, de la Nación, se decidió cambiar el busto de San Martín, uno de los grandes padres de la patria, un hombre, y cambiarlo por la imagen de la justicia representada por una mujer. Recordamos que en ese entonces todavía no se aceptaba el ingreso a la justicia de las mujeres y que hacía solo 4 años, por primera vez, había ingresado a su cargo una mujer jueza. En el fuero civil fue esto y fue todo un hecho revolucionario. Pareciera que la escultura vino como a sentar esta idea de que las mujeres también podíamos acceder a distintos rangos de la sociedad. Una de las cosas que también llaman la atención es que estas esculturas suelen tener arquetipos bastante más viriles, no representan una mujer sumisa. Esa es como una mujer que de la justicia tiene que ser una mujer fuerte, no cualquier mujer. No sé si el destino nos unió porque la forma que yo conocí a Andrea fue muy peculiar. A través de esta persona que nos presentó, en realidad él me invitó a ver su tesis postdoctoral, que fue sobre Sor Juana Inés de la Cruz, porque Andrea ya estaba investigando el tema de la relación entre el derecho y el arte. Y yo soy una fiel admiradora de Sor Juana Inés de la Cruz desde que soy niña y una feminista desde la cuna. Siempre me sentí feminista, pero creo que cuando llegué acá a Buenos Aires y estudié la especialización en género, fue cuando descubrí realmente el potencial de todo el pensamiento feminista, todos los aportes que hizo al pensamiento en general, el feminismo, develando básicamente cómo funciona el poder, ¿sí? Cómo fue que la sociedad se organizó de una forma, se estratificó de una forma, cómo hubo una división sexual del trabajo y en esa división las mujeres quedamos ubicadas en el espacio doméstico con la justificación biológica de que tenemos a cargo la maternidad y los varones ocuparon el espacio público y desde ahí ellos tuvieron la voz siempre y ellos fueron quienes decidieron cuál iba a ser el derecho, o sea, cuáles iban a ser las normas que iban a regir la organización de la sociedad. Por eso se dice que dice Carol Bateman que hay un pacto sexual previo al pacto social. Y por eso el derecho tiene una característica específica, tiene características específicas como que es androcéntrico, ¿sí? Porque partió de ese sujeto, de ese ciudadano de la democracia griega, blanco, varón, heterosexual, mayor de edad, en pleno uso de sus capacidades. El derecho tiene género porque fue dominado por los varones. Por eso se advierte en él las características de lo masculino, porque el derecho es un discurso, ¿sí?
es una gran ficción. Pero el derecho también puede ser transformado, ¿sí? Y por eso las mujeres necesitamos ocupar los espacios de gestión, de decisión en las facultades de derecho, ¿sí? Necesitamos ser titulares de las cátedras. En esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hay 8 cátedras de Filosofía del Derecho y no hay ninguna mujer a su cargo. Ahora, algo muy evidente, estamos en la sala de profesores y tenemos un montón de retratos y ninguno es de una mujer, ni tampoco de un varón negro. Y estoy segura que las mujeres hemos hecho grandes aportes a la historia. Entonces, parte de este proyecto es desequilibrar la hegemonía cultural, ¿sí? Reconstruir la historia. Porque, como sabemos, la historia la contaron los vencedores, que en su mayoría fueron varones. Porque nuestras voces han sido silenciadas, han sido ocultadas. Nuestros aportes a la vida en general no son tomadas en cuenta. Desde lo económico, ¿sí? Que las economistas feministas pusieron de relieve todo el trabajo reproductivo que hacen las mujeres, que incluye la fuerza de trabajo en el hogar y los trabajos de cuidado. Cómo todo eso contribuye al Producto Interno Bruto de un país y si no se toma en cuenta al hacer políticas públicas, se siguen reproduciendo las desigualdades. Asimismo, todos los aportes que hemos hecho al arte también no se toman en cuenta de la misma manera. Es una persona que en realidad es una mujer, pero es muy andrógina, no sabemos hasta dónde es una mujer, hasta dónde es un hombre, es una especie de ser, una mezcla, que está de pie, imponente, con los brazos hacia adelante, que su cuerpo está cubierto, y no tenía los atributos característicos, no tenía la espada, la balanza. Esto siempre me había llamado la atención y en esa historia aparecía esta estatua allí por un error. Supuestamente la persona que conducía a la estatua en realidad tendría que haberse dirigido al cementerio de la Recoleta y la estatua que estaba destinada a ese lugar, que sí era una estatua con todos los atributos característicos según la imagen tradicional de la justicia, era la que tenía que venir al palacio. Esa supuesta estatua se había perdido en algún lado y apareció esta estatua destinada a la Recoleta, aparece allí en los tribunales. A mí esta historia me pareció fascinante por lo que dice en términos simbólicos de la justicia como error, los errores de la justicia, ¿no? Tanto es así que el nombre era la sonámbula, se le dice vulgarmente la sonámbula a la justicia de Irurtia. Entonces, incluso yo encontré en ese momento reproducida esta historia por internet. Entonces nos pusimos a investigar sobre la estatua y evidentemente era una leyenda toda esta historia de esta persona que conduce a la estatua, se confunde el camino y va para otro lado, pero algo de cierto había porque había un cementerio, sí, no el de la Recoleta, pero sí el cementerio de Olivos. El cementerio de Olivos actualmente se puede ver una estatua que está hecha con el mismo molde, que la hizo también Irurtia, se confecciona varios años antes porque la estatua de tribunales es del año, si no me equivoco, del 59, 1959. En cambio,
Esta otra, el modelo que sí fue emplazado allí en el cementerio de Olivos, data del año 1936 y estaba destinada a la tumba de Carlos del Case. ¿Quién era Carlos del Case? Carlos del Case era una persona muy interesante, era un político que a la vez era un poco el mecenas o el mentor, si se quiere, de Rogelio Urrutia. Había una relación muy interesante entre ambos y supuestamente, y esto explica un poco la disposición corporal que tiene esta justicia, supuestamente lo que aparece detrás de esta justicia es un símbolo masónico. Esto de acuerdo con ciertas informantes que tuvimos, especialistas, por ejemplo, en el Museo de Urrutia, que está en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, que sostiene que en realidad esta figura representa un ritual de iniciación masónico, y esto tiene que ver con la propia historia tanto de Carlos del Case como de Rogelio Urrutia, ¿no? Y esto explicaría, por ejemplo, los pies en escuadra que tiene la estatua, explicaría la disposición de los brazos hacia adelante, es decir, lo que representa es un ritual de iniciación. Lo que encontramos en el Museo de Urrutia cuando nosotros fuimos siguiendo un poco la investigación con Vivi Cune, que también es miembro del equipo, lo que hay allí en el Museo de Urrutia son dos modelos anteriores del año, si no me equivoco, 1905, en esa época, los elabora Urrutia, que son dos estatuillas muy pequeñas, que son Equidad y Res non verba en latín. Estos latinazgos también eran característicos de la cultura y de la cultura masónica de esa época. Y esta es un poco la historia de la Estatua de la Justicia. Si pensamos que el derecho tiene que ver mucho más con las prácticas que con la teoría nos dice y la dogmática nos dice que no existe el error de derecho. El derecho no admite errores, en el derecho no hay vacíos legales, no hay lagunas. Y sin embargo, estos errores, que a veces son horrores, existen en la realidad y en las prácticas, y las injusticias son parte del mundo del derecho. Y me parece que justamente cuando uno mira esta estatua, y ahí sí me centro concretamente en la justicia de Urrutia, que es una estatua con la que mucha gente no se siente representada, o sea, no ve a la justicia en esa estatua. Tal vez esa leyenda del error tiene que ver con eso, ¿no? Con que es una justicia que no nos representa, es una justicia que está ahí por error, ¿no? Me parece que para pensar, ¿no? De qué modo los dispositivos artísticos, de qué modo el arte y las manifestaciones artísticas, y especialmente los artistas con la gran sensibilidad que tienen, nos muestran que sí hay errores, que sí hay injusticias y que no podemos quedarnos muy quietos frente a esos errores y a esas injusticias, que tenemos que movernos, que seguir moviéndonos, que tenemos que seguir en la búsqueda, y que esa búsqueda no va a terminar nunca probablemente.